La idea era presentar un caso sencillo, sin ninguna trampa, digamos, de la práctica clínica habitual que nos enfrentamos todos los días, y qué datos de alarma o qué uno debería empezar a tener en cuenta para empezar a pensar la enfermedad inflamatoria. Cuando el paciente viene con síntomas de alarma, con diarrea con sangre o con otros síntomas mucho más importantes, el diagnóstico es más sencillo, pero cuando el paciente viene con síntomas tan sutiles, el diagnóstico precoz de la enfermedad inflamatoria es más difícil. ¿Y por qué es importante el diagnóstico precoz? Sabemos que la enfermedad inflamatoria intestinal está en un aumento de su incidencia y prevalencia y que hay un retraso importante en el diagnóstico de los pacientes con enfermedad inflamatoria. Hay trabajos que hablan de hasta 5 años de retraso en el diagnóstico. No tenemos datos locales, pero en población europea hay estudios que hablan de, por ejemplo, en un estudio sobre 1.590 pacientes con enfermedad inflamatoria, el 25% de los pacientes el retraso en el diagnóstico superaba los 2 años, sobre todo para enfermedad de Crohn, y 1 año para la colitis ulcerosa. En otra serie de 1.196 pacientes, estos tiempos fueron de 18 meses aproximadamente para la enfermedad de Crohn y de 3 meses para la colitis ulcerosa. Evidentemente estamos fallando en el diagnóstico precoz de la enfermedad inflamatoria. ¿Y cómo hacemos diagnóstico de enfermedad inflamatoria? Las manifestaciones clínicas nos pueden conducir a la sospecha de esta enfermedad y no hay un gol estándar único, ¿sí? El diagnóstico de confirmación de la enfermedad inflamatoria se basa en datos clínicos, endoscópicos, de laboratorio también, y en algunos casos necesitamos datos radiológicos y siempre los histológicos indicativos de enfermedad inflamatoria. Y en algunos pacientes, como también criterio diagnóstico, es el patrón evolutivo. Digamos, para recordar, la colitis ulcerosa es una enfermedad que afecta a la mucosa, ¿sí?, del colon y que afecta habitualmente el recto, ¿sí?, y se extiende en dirección proximal hasta afectar todo o parte del colon. La extensión proximal siempre se produce en contigüidad, sin dejar áreas de mucosa sana, y la excepción a esta regla sería, por ejemplo, los pacientes tratados. Y dependiendo de la extensión de esta enfermedad, van a depender los síntomas clínicos que tiene el paciente. Si es un paciente con una proctitis, o con, la mayoría de los pacientes, 30 al 60% de los pacientes, es un paciente que va a consultar por sangrado rectal, que generalmente es escaso, por mucho tenesmo, moco y urgencia. Pero generalmente no va a tener una diarrea muy importante ni dolor abdominal tampoco intenso. En cambio, los pacientes que ya tienen una extensión un poco más importante, o sea, una colitis izquierda, que es cuando compromete hasta el ángulo esplénico, que corresponde aproximadamente al 16 al 45% de los pacientes, empieza a aparecer sí ya síntomas de diarrea, asociados a veces a dolor abdominal, y empiezan a aparecer características más de organicidad, no solamente al sangrado, sino que muchos pacientes también tienen diarrea nocturna. Y cuando la colitis es extensa, ya es un cuadro mucho más florido y es mucho más evidente. Por suerte es el menor porcentaje de los pacientes, esto es decir, cuando afecta el colon más allá del ángulo esplénico, y empiezan a aparecer síntomas sistémicos, como pueden aparecer fiebre, fatiga, anemia, además de estos síntomas constitucionales, y puede aparecer también intenso dolor abdominal. Con respecto a la enfermedad de Crohn, se caracteriza por el compromiso que generalmente es asimétrico, heterogéneo, parcheado, que puede afectar cualquier parte del tubo digestivo desde la boca hasta el ano. Y a diferencia de la colitis ulcerosa, es un proceso transmural, es segmentario con zonas respectadas. Y a diferencia de la colitis ulcerosa, más del 50% de los pacientes tienen el recto respetado. Tiene diferentes formas de evolución, pero la mayoría de los pacientes debuta con un patrón que se denomina inflamatorio, es decir, con inflamación de la mucosa del colon o del ilion, y el sector mayormente involucrado tiende a ser la región iliocolónica, o el ilion distal o ilion y colon. Esto según las series europeas. No tenemos datos locales, pero en grandes centros argentinos lo que han evaluado es que la gran mayoría, o digamos la mayor prevalencia es en Crohn de colon, o sea, con afectación colónica en nuestro país. Y eso nos obliga a hacer el diagnóstico diferencial con la colitis ulcerosa. Además del compromiso intestinal que tienen estos pacientes, también es importante que estos pacientes pueden desarrollar manifestaciones extraintestinales. Algunas de estas manifestaciones pueden tener relación con la actividad de la enfermedad y otras pueden tener un curso independiente, o sea, cuando la enfermedad está en remisión, los pacientes pueden presentar manifestaciones extraintestinales. Las que se relacionan con la actividad de la enfermedad son generalmente el eritema nodoso, las artritis periféricas, las aftas orales y la epiescleritis.
Y las que tienen un curso independiente de la actividad de la enfermedad es el pioderma gangrenoso, la uveitis, las espondiloartropatías y la colangitis esclerosante primaria. Las manifestaciones articulares son las manifestaciones extraintestinales más frecuentes, ¿sí? La prevalencia de artritis periférica está, de acuerdo a algunos metaanálisis, está alrededor del 13%, de sacroileitis alrededor del 10% y de espondilitis anquilosante del 3%. Y viceversa, la prevalencia de enfermedad inflamatoria en los pacientes con espondilitis anquilosante es del 6 al 8%. Y les traigo este trabajo porque me pareció interesante, porque nos pasa muchas veces que los reumatólogos, cuando detectan una espondilitis, nos derivan al paciente a los gastroenterólogos para ver si es necesario evaluarlo por si tiene una enfermedad inflamatoria intestinal. Y esto es un trabajo que es un consenso español de cribado, de cuáles son los criterios de cribado de enfermedad inflamatoria intestinal y espondiloartritis para derivación de pacientes entre reumatología y gastroenterología. Y ellos llegaron a un consenso determinaron algunos criterios mayores y menores de cuándo un paciente con espondiloartritis debería ser derivado al gastroenterólogo para detectar una enfermedad inflamatoria y de esta manera ir en pos de una detección precoz, ¿sí?, de la enfermedad inflamatoria. Dentro de esos criterios mayores incluyen rectorragia, diarrea crónica con características de organicidad, enfermedad perianal, y en eso hubo acuerdo completo, y criterios menores, dolor abdominal crónico, la presencia de anemia ferropénica, déficit de vitamina B12, manifestaciones extraintestinales, además de la espondilitis, fiebre o febrícula sin focalidad, digamos, sin foco evaluado, y pérdida de peso inexplicable, y antecedentes familiares de enfermedad inflamatoria. Ellos hablan de que con un criterio mayor y dos menores, o con dos criterios menores, los reumatólogos nos deberían derivar al paciente para evaluar una posible enfermedad inflamatoria intestinal. La enfermedad inflamatoria intestinal, uno tiene que tener en cuenta que además actúa de esta manera, ¿no?, en forma de brote y remisión. Pero hay un grupo importante de pacientes, que como pueden ver en la colitis ulcerosa, que es del 37%, y en el Crohn del 29%, que tienen síntomas crónicos intermitentes. Y en la enfermedad de Crohn, sobre todo, hay pacientes hasta un 24%, esta es una cohorte noruega, donde evaluaron pacientes con colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn, hasta el 24% tienen síntomas crónicos continuos. ¿Cuál es la historia natural, sobre todo en la enfermedad de Crohn? Alternan entre recaídas y remisiones. Y algo importante es que la mayoría de los pacientes van a desarrollar complicaciones y van a requerir cirugía. Y que después de la cirugía, la recurrencia es predecible según una cantidad de características clínicas. Dentro de esos factores clínicos que predicen un curso más grave de la enfermedad, se incluyen los pacientes cuando debutan a edades más jóvenes, cuando obtienen lesiones perianales, el alcance de la enfermedad, cuanto más extensa la enfermedad, peor pronóstico, y la asociación sobre todo al tabaquismo en la enfermedad de Crohn. Esto predice que a estos pacientes les va a ir peor en su evolución. Y con respecto al diagnóstico precoz, que era lo que hablábamos al principio, ¿por qué es tan importante hacer el diagnóstico precoz de estos pacientes? Y esto es muy importante sobre todo en la enfermedad de Crohn. Tenemos una fase preclínica sobre la cual no podemos hacer diagnóstico y cuando el paciente inicia la fase clínica, que generalmente, como les comentaba recién, es el paciente que debuta con la diarrea, que tiene un patrón inflamatorio en la endoscopía, el paciente librado a su evolución progresa invariablemente a complicaciones de la enfermedad, como por ejemplo la presencia de estenosis o de fístulas o absceso y aumento del requerimiento de cirugías. Con lo cual, a medida que va progresando la enfermedad se va tornando más refractaria, de mayor dificultad en el tratamiento, las drogas modificadoras de la enfermedad son mucho menos efectivas y el paciente va perdiendo función intestinal. Algo parecido pasa también con la colitis ulcerosa, aunque es menos evidente que en la enfermedad de Crohn, pero también hay pacientes que, aún a veces estando en remisión clínica, la inflamación intestinal que persiste, da lugar a que se sigan favoreciendo la presencia de brote y remisión, y eso hace que el paciente se vaya tornando cada vez también más refractario con mayor riesgo de cirugía. Con lo cual hablamos hoy por hoy de una ventana de oportunidad, ¿sí? Esa ventana de oportunidad es
se logra con el diagnóstico precoz y cuando el paciente aún no ha desarrollado complicaciones de la enfermedad. En ese momento es donde mejor actúan las drogas modificadoras de la enfermedad y donde el paciente mejoramos el pronóstico, la calidad de vida y el menor riesgo de cirugías. Entonces vamos a tener, como resumen, una fase preclínica donde hay una inflamación subclínica y que esto tiene que ver con el desarrollo, digamos, de la enfermedad y donde tienen que ver factores ambientales, genéticos, la microbiota intestinal y todo eso está en evaluación a ver si podemos lograr identificar la enfermedad en esta fase. Todavía esto está en fase de investigación. Y después tenemos la enfermedad de Crohn precoz, que es cuando identificamos el paciente que tiene inflamación con evidencia clínica, biológica, endoscópica y radiológica de la enfermedad, pero sin complicaciones, sin fístulas, sin abscesos o estenosis. Y la enfermedad tardía, cuando ya se produjo el daño intestinal, con la presencia de fístulas, abscesos, estenosis, deterioro de la función gastrointestinal o el desarrollo de un cáncer colorectal, de los cuales los pacientes tienen mucho mayor riesgo. ¿Y cuáles son las otras herramientas de diagnóstico para poder lograr el diagnóstico precoz? Digamos, con la clínica, como hemos visto, uno debería despertar la sospecha frente a determinadas características clínicas. El lugar más difícil se da sobre todo en la enfermedad de Crohn de inicio, porque generalmente son pacientes cuando a veces empiezan con síntomas leves o que no tienen sangrado y que quizás a veces se asemejan al caso clínico que presentamos inicialmente y que tienen a veces pocas alteraciones en el laboratorio. ¿Cuáles son las herramientas con las cuales contamos hoy como para poder arribar al diagnóstico correcto? Tenemos biomarcadores y ahora los vamos a evaluar qué utilidad tienen, sobre todo la PCR y la calprotectina fecal, la endoscopía, que es uno de los estándares del diagnóstico, el desarrollo de la cápsula endoscópica, los estudios por imágenes, la serología, sobre todo los anticuerpos que tenemos disponibles en nuestro país, son el anti-Saccharomyces, que es el ASCA y el ANCA-P, y los paneles genéticos. Con respecto al laboratorio en la enfermedad inflamatoria, el laboratorio en la enfermedad inflamatoria es muy inespecífico, va a depender del paciente si se encuentra en brote o en una remisión, y la mayor utilidad es esto, evaluar enfermedad orgánica versus funcional y actividad inflamatoria. Dentro de los parámetros del laboratorio tenemos reactantes de fase aguda, como por ejemplo la PCR, la eritrosedimentación, hipoalbuminemia puede haber en casos severos, leucocitosis, en casos también severos puede haber trombocitosis, como vimos marcadores genéticos, marcadores fecales, la calprotectina fecal y el análisis microbiológico de la materia fecal que uno debiera descartar que no estuviera concomitantemente agregada alguna infección intestinal. Dentro de los reactantes de fase aguda, la más útil para nosotros es la PCR. Es una proteína de fase aguda, tiene una corta vida media y para nosotros tiene sobre todo valor pronóstico. Cuanto más alta la PCR, en general, mayor actividad inflamatoria. La eritrosedimentación no la utilizamos demasiado, tiene una elevación más tardía que la PCR, no es útil en la colitis distal y no tiene utilidad pronóstica. En esta metaanálisis se evaluaron sobre todo cuál es la utilidad de la PCR, de la eritrosedimentación, de la calprotectina fecal y de la lactoferrina para excluir enfermedad inflamatoria en pacientes que vienen con síntomas de síndrome de intestino irritable. Y ellos encontraron que la PCR, con una PCR muy, muy bajita, menor a 0,5 miligramos por decilitro, predice una posibilidad menor al 1% de presentar una enfermedad inflamatoria. Sin embargo, hay que tener en cuenta que hay muchos pacientes, y sobre todo con colitis ulcerosa, que no elevan la PCR aún estando en actividad. En la enfermedad de Crohn tiende a tener una correlación mucho mayor con la actividad de la enfermedad, se correlaciona bastante bien con la actividad clínica y con la actividad endoscópica. Y en segundo lugar, y esto es hoy por hoy es uno de los marcadores que más estamos utilizando por ser un marcador no invasivo para poder diferenciar, sobre todo en pacientes que uno sospecha que tienen un síndrome de intestino irritable, poder diferenciarlo de otras enfermedades orgánicas, sobre todo la enfermedad inflamatoria intestinal, sobre todo cuando uno no encuentra síntomas de alarma, ¿sí? o de organicidad.
La calprotectina fecal es una proteína que constituye el 60% del total de las proteínas citosólicas de los granulocitos y la presencia en materia fecal es directamente proporcional a la actividad de los neutrófilos en la luz intestinal. Es resistente a la degradación bacteriana y es estable a temperatura ambiente durante una semana. Y los niveles de calprotectina varían con la edad, pero no hay diferencias entre sexos, ¿sí? Lo que tiene que es una prueba muy fácil de realizar, el paciente no tiene que hacer ninguna preparación previa, con 5 gramos de materia fecal es suficiente, la puede mantener a temperatura ambiente durante 48 a 72 horas y se cuantifica mediante una técnica de ELISA o por técnicas, o algunos test rápidos que acá no están disponibles de inmunocromatografía. ¿Cuál es la utilidad, la sensibilidad y la especificidad de la calprotectina respecto, para poder discriminar entre enfermedad orgánica e infuncional? Está en torno al 89% de sensibilidad y un 79% de especificidad. Hay mucho conflicto en relación, sobre todo, ahora les voy a mostrar cuánto es el verdadero valor de corte. El valor de corte que determinan los laboratorios es alrededor de 50 picogramos por gramo. En el metaanálisis que les mostraba previamente, ellos evaluaron que un valor muy bajo, menor a 40 picogramos gramo, tiene una probabilidad menor al 1% de presentar una enfermedad inflamatoria intestinal, un paciente que consulta por un síndrome de intestino irritable. Y en este trabajo lo que evaluaron, esto es un trabajo inglés, donde evaluaron la eficacia diagnóstica de la calprotectina fecal y evaluaron los diferentes niveles de corte en pacientes que consultaban por síntomas gastrointestinales sin síntomas de alarma en atención primaria. Como ven, cuando uno toma un valor de corte que es alrededor de 50, tiene una sensibilidad del 82%, una especificidad del 77%, con un muy buen valor predictivo negativo de alrededor del 98%, pero con un valor predictivo positivo bajo de 28%. Con esta estrategia se perderían alrededor de 5 casos de enfermedad inflamatoria. Pero si uno se corre un poquito en los valores de corte, por ejemplo, alrededor de los 125 o 150, sigue teniendo una buena sensibilidad y especificidad, alrededor del 69-97%, sigue teniendo un buen valor predictivo negativo del 97%, pero mejora el valor predictivo positivo de alrededor del 71%, y esto evitaría colonoscopías innecesarias en pacientes que no tienen síntomas de alarma y nos estuviéramos perdiendo con respecto a un valor de corte 4 pacientes más que tuvieran la enfermedad orgánica que se nos estuvieran escapando. Con lo cual, hay diferentes guías, pero esta es una recomendación de expertos donde sugieren cómo debería uno seguir a los pacientes cuando uno recibe una calprotectina en un paciente en el contexto que vimos en el caso clínico. Si un paciente con una sospecha con una baja sospecha en realidad de una enfermedad inflamatoria, si tiene un pretest bajo, entonces tomando y excluyendo algunos confundidores, como por ejemplo el uso de AINES, los AINES pueden elevar la calprotectina, excluyendo por supuesto otras condiciones que pudieran elevar la calprotectina, como por ejemplo infecciones gastrointestinales. Entonces, toma 3 zonas. Una sería un bajo valor de corte, menor a 100, y tomando este valor de corte, uno se podría quedar tranquilo en este subgrupo de pacientes de que no estaríamos en presencia de una enfermedad inflamatoria intestinal. Después hay una zona gris, alrededor de los 100 a los 250 picogramos gramos, que es un valor que es un NI, ¿sí? Que sugiere un bajo grado de inflamación y que uno lo debería, como dice acá, interpretar con precaución y que uno pudiera tener la opción de, en este paciente, si no tuviera ningún síntoma de alarma que sugiera fuertemente la presencia de una enfermedad orgánica, repetirla a los 3 meses y reevaluar este test. En cambio, en un paciente que tiene un valor mayor a 250 picogramos gramos, directamente uno debería indicarle la colonoscopía para descartar la enfermedad inflamatoria. La calprotectina fecal, como quise hacer hincapié sobre todo para qué lo utilizamos en el diagnóstico precoz, pero la realidad es que
en el paciente que ya tiene diagnóstico de enfermedad inflamatoria es un test muy útil en el seguimiento. Sí, tiene una muy buena relación correlación con las lesiones endoscópicas, entonces nos permite seguir en forma no invasiva al paciente, porque como ustedes saben hoy, uno de los objetivos del tratamiento no es solamente que el paciente esté en remisión clínica, es decir, que no tenga síntomas, sino que también esté en remisión endoscópica, o sea que tenga cicatrización de la mucosa del intestino. Además es útil para predecir recaídas. Nosotros a los pacientes los seguimos en forma regular, ¿sí? Más allá de los síntomas, de que el paciente esté asintomático, porque cuando la calprotectina empieza a elevarse, la probabilidad de recaída aumenta. Lo utilizamos también como para evaluar respuesta al tratamiento y sobre todo por la practicidad del método. Esto con respecto a la calprotectina. Otro de los elementos que utilizamos que están descritos en los pacientes con enfermedad inflamatoria son los marcadores serológicos y que uno ve que están pedidos y como vieron, en el caso clínico lo pusimos a propósito, que le habían pedido ASCA y ANCA. Este test diagnóstico es complementario sobre todo en pacientes que tienen una enfermedad inflamatoria conocida. ¿Por qué? El ASCA está presente en el 60 al 70% de los pacientes con enfermedad de Crohn y sobre todo cuando hay un ANCA-P negativo y un ASCA positivo, la sensibilidad es del 49% y la especificidad es del 97% para el diagnóstico de enfermedad de Crohn. Como ven, la sensibilidad es muy baja y no debería ser utilizado como método de screening para los pacientes con enfermedad inflamatoria en pacientes adultos. En pacientes pediátricos a veces los utilizan como método de screening. La mayor utilidad que le damos a este tipo de marcadores en los pacientes con enfermedad inflamatoria es porque tienen valor pronóstico. La presencia de ASCA está asociado generalmente a un comportamiento estenosante o fibrosante y también es de utilidad en el diagnóstico diferencial, sobre todo, de los pacientes que tienen lo que se denomina una colitis no clasificada o indeterminada, para poder determinar si verdaderamente estoy frente a una colitis ulcerosa o una enfermedad de Crohn. Sería la mayor utilidad, sobre todo si el paciente, uno tuviera dudas si es un Crohn y tiene chances de ser sometido a cirugía. Con respecto a la endoscopía, es uno de los elementos más importantes para hacer diagnóstico. Todos los pacientes con sospecha de enfermedad inflamatoria se les debe realizar una endoscopía. Es muy importante que sea una endoscopía con intubación de ilion terminal para poder discriminar entre colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn y cumple varios roles, no solamente en el diagnóstico, ¿sí? Nos permite establecer el diagnóstico, diferenciar entre colitis ulcerosa y Crohn, excluir diagnósticos diferenciales, caracterizar extensión, caracterizar severidad, sino que también es útil en el monitoreo de la actividad de la enfermedad, reevaluar extensión, severidad, respuesta al tratamiento, remisión mucosa y muy importante sobre todo en el screening o vigilancia del cáncer de colon. También tiene indicaciones terapéuticas como pueden ser dilataciones de estenosis, polipectomía o control de sangrado. Rápidamente repasar también las técnicas de imagen que también son muy útiles en el diagnóstico, sobre todo en los pacientes para valorar la extensión de la enfermedad en el intestino delgado. Hay varias técnicas de imagen que se pueden utilizar en los pacientes con enfermedad inflamatoria, como la enteroresonancia magnética, la resonancia magnética de pelvis, sobre todo indicada en el paciente que tiene fístulas perianales o abscesos perianales, el ultrasonido de intestino delgado, la enterografía por tomografía computada y el tránsito de intestino delgado. Como vemos acá, las técnicas enterográficas con TAC o resonancia han demostrado superioridad a los estudios varitados convencionales, sobre todo para aportar información del compromiso transmural y extramural y de las complicaciones. Con lo cual hoy la resonancia y la enteroresonancia y la enterotomografía han superado al tránsito de intestino delgado. Con respecto a la enterotomografía, es una técnica muy útil, ¿sí? Sobre todo porque permite evaluación de cambios finos en la mucosa y de características extraluminales y complicaciones de la enfermedad de Crohn, pero tiene una contra que es la emisión de radiación ionizante. Con lo cual, y como estos pacientes son sometidos en varias oportunidades a este tipo de estudios para valorar
el seguimiento de los mismos, hoy se prefiere la enteroresonancia o la enterografía por resonancia magnética, ¿sí? Los contrastes más utilizados son el malitol y el polietilenglicol. En comparación con la ileocolonoscopía con biopsia, la enterografía por resonancia proporciona una precisión diagnóstica del 91% y permite valorar inflamación y complicaciones como estenosis, fístulas y abscesos. Algunas imágenes de lo que uno debería ir a buscar, ¿sí? Sobre todo uno debería buscar engrosamiento de la pared del intestino con una hiperintensidad de la señal en T2. También hay algunos otros signos, como se puede ver en la imagen de la izquierda, ¿sí? Que muestra una hipercaptación mural, engrosamiento mural y el signo del peine, que es la ingurgitación de estructuras perientéricas con compromiso del ilion terminal. Y también es muy útil la enteroresonancia, sobre todo en pacientes que tienen estenosis, para poder discriminar estenosis inflamatorias de estenosis fibróticas, porque la terapéutica va a ser diferente. Las estenosis fibróticas crónicas son típicamente hipointensas, tanto en secuencias T1 como en T2, mientras que las inflamatorias, como ven ahí, tienen edema transmural, sobre todo muestran hiperintensidad en las secuencias T2. Y por último, hablarles un poco de la ecografía intestinal, que es una técnica que está poco desarrollada en nuestro país, pero que está muy desarrollada en Europa. Es una técnica sencilla que nos permite la evaluación inicial del paciente con sospecha de enfermedad de Crohn, nos permite valorar extensión, nos permite hacer diagnóstico de complicaciones, abscesos, fístulas y estenosis, permite determinar actividad inflamatoria y sobre todo es disponible en la mayoría de los centros, es de bajo costo y no emite radiación. Pero lo que requiere es, como toda la ecografía, es operador dependiente y requiere de entrenamiento. No solamente en ecografía, sino que debe ser un operador entrenado en enfermedad inflamatoria intestinal. Son algunas imágenes donde se puede detectar actividad inflamatoria, fístulas, estenosis, tiene una sensibilidad del 86 al 95% y una especificidad del 93 al 97% para evaluar enfermedad de Crohn. Este es un estudio donde se evaluó la eficacia diagnóstica de la resonancia versus la ecografía intestinal. Tanto la ecografía intestinal como la enteroresonancia magnéticas pueden ser utilizadas ambas como primera línea para evaluar intestino delgado, si bien es un poco más sensible y específica la resonancia, pero me parece que es una técnica que deberíamos desarrollar en la mayoría de los centros porque requieren nada más que un ecógrafo con Doppler para poder evaluar a nuestros pacientes. Hablar 2 minutos de cápsula endoscópica, que es útil también en el manejo de estos pacientes. Siempre tener en cuenta si hay sospecha de estenosis, que en esos casos debería ser evitada. En general, queda reservada la cápsula endoscópica cuando hay dificultades diagnósticas, a pesar de las pruebas que vimos, de las pruebas convencionales. Es útil porque en el Crohn nos permite valorar la extensión. Y en algunos casos donde nos queda duda, donde sobre todo si sigue habiendo un compromiso más que todo mucoso y no se logra valorar por resonancia, la cápsula en estos casos es muy útil. Por supuesto que la incapacidad de la cápsula es la toma de biopsia. Estas son algunas imágenes del doctor Balbaum de un Crohn de intestino delgado. Y por último, dentro de los métodos diagnósticos que se vienen a futuro es la evaluación de los paneles genéticos. Cada vez hay más genes que se han detectado que están asociados a la enfermedad inflamatoria intestinal y probablemente en un futuro también evaluemos como parte de la evaluación de los pacientes el panel genético de los mismos. Nada más.